Las políticas europeas y españolas sobre inmigración frente al espejo de la Ruta Canaria. Buenos días. ¿Dónde vas a parar, refugiado? Que la tierra te quiere matar. ¿Quién te ha dado la vida y la risa? Y la muerte también te dará. Asesina conciencia, asesina violencia de mierda, asesina agonía del amor que se va y ya no vendrá. Manantiales de desplazados, como ríos buscando el mar, agua escapando entre los soldados que la quieren envenenar. Si no hay tierra en la tierra, hermano, donde se pueda vivir en paz, que me ayude un amigo, disparo, porque no puedo ya caminar. Tierras ensangrentadas. 2023 fue el año que marcó la cifra récord de migrantes procedentes de África Occidental llegados a la isla por la llamada Ruta Canaria, la más peligrosa de Europa y una de las más mortales del mundo. Más de 6.000 personas murieron en esos 12 meses y otras 800 más lo hicieron en otros accidentes de este tipo en el resto de España. Ante la evidente evolución de la emigración irregular por vía marítima y sus consecuencias humanas, España, como frontera sur y Europa, han empezado a tomar medidas legales en un supuesto frente ante esta situación. Pero según las organizaciones humanitarias, esto no solucionará nada e incluso el drama irá a peor. Para comentar sobre todo esto está hoy en la cadena pública Juan Carlos Lorenzo, coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Canarias. Bienvenido a la radio. Muchas gracias, Miguel, y gracias por la invitación. ¿El acuerdo migratorio de la Unión Europea es un retroceso? Para nosotros sí. Nosotros, el objetivo inicial del Pacto Europeo de Migración y Asilo era intentar armonizar políticas. Entiendo que es una buena tendencia, una buena actitud. Pretendía, de alguna manera, mejorar las garantías para acceder al derecho de asilo y generar cierto contexto de equidad entre los Estados miembros y las responsabilidades que estos asumen. Y yo creo que no ha conseguido eso. Es verdad que ha sido un acuerdo muy difícil. Se habla de una manera repetida en que es el único acuerdo posible. En este momento también visto el contexto de las orientaciones ideológicas, ¿no?, preeminentes dentro del contexto de la Unión Europea y cada vez más. Pero para nosotros fragiliza derecho, no genera mayores oportunidades, socava el derecho de asilo y realmente nos encontramos de alguna forma muy huérfanos de un pacto con derechos. Un pacto que de alguna manera no admitimos porque fragiliza y desprotege aún más a las personas. El gobierno de España precisamente es el que defiende un poco esa teoría de es que no había otro acuerdo posible. ¿Usted cree que no había otro acuerdo posible mejor? Creo que para cuando hablamos de garantizar derechos a las personas en general siempre puede haber acuerdos mucho más posibles. El pacto realmente se queda en un contexto de estándares mínimos y de alguna forma legitima aún más la visión que ya está preeminente y es el discurso preeminente de la Unión Europea desde hace décadas del retorno, la externalización de fronteras, habla de voluntariedad y no de obligatoriedad, no habla prácticamente nada de vías legales y seguras y no entendemos que es una de las alternativas a evitar que la gente se siga jugando la vida por ejemplo, en la Ruta Canaria, como tú señalabas antes. De alguna manera fragiliza y dificulta el acceso al derecho de asilo y genera un contexto de detención de personas, muy posible de detención de personas, aunque hay un eufemismo que habla espacios de espera, que nos puede afectar pues a Canarias de una manera, yo diría que especial. A la ASEAR, en concreto, a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Canarias, ¿cómo le va a afectar directamente? Bueno, a nosotros es obvio que un pacto de este tipo es un pacto que no protege derechos y si las personas tienen dificultades para acceder al derecho de asilo, es obvio que tenemos que hacer una labor de incidencia y de rebasar esos obstáculos, esas barreras, para que las personas puedan llegar a nosotros. Estamos hablando de una serie de medidas que pretende retornar a las personas mientras más lejos mejor y por tanto si las personas no llegan, aquellas que están en situación de persecución, aquellas que están buscando un espacio seguro, la CEAR no es que tenga un problema, tiene un problema la sociedad en sí y tiene un problema la Unión Europea que
que habla de una serie de valores, de solidaridad, de humanidad, de respeto de los derechos, que es obvio que no es coherente y ni está alineado con este pacto. Para Canarias sí que tiene una especial relevancia, un pacto como eso. Yo sí que lo traería a ese terreno. Yo creo que nos interesa analizarlo desde ahí. Cuando hablamos de que existe un procedimiento de control previo a la entrada, estamos generando una ficción de no entrada. Realmente las personas llegan y no le estamos diciendo que llegan al contexto de la Unión Europea, sino que llegan a un espacio en el que se va a decidir si tiene derecho al asilo y si no lo tiene va a ser retornado. Eso es lo que estamos diciendo. Estamos hablando de la frontera como un espacio de no derecho. Y eso afecta principalmente a territorios fronterizos del sur, principalmente isleños. Ese es el gran menoscabo y el gran riesgo de un pacto de este tipo, que realmente no responde a los intereses responde realmente a los intereses de los estados, pero no a los intereses de las personas y a los derechos de estas. Para poner ejemplo, no solamente focalizándolo en Canarias, dice usted que esto afecta a las islas. Estamos hablando de que, aparte de Canarias, esto, bueno, está el caso de Lampedusa, por ejemplo, que es el más evidente, pero hay otros territorios que pueden sentirse igual que Canarias. Sí, yo creo que la zona o el territorio archipelágico de Grecia, es decir, islas como Lesbos, como Samos, como Quíos, ya experimentaron o ya han experimentado, y yo creo que lo siguen haciendo, esa situación de espacios de contención y evitar ser trasladadas las personas al continente, incluso siendo solicitantes de asilo, que es lo más grave de todo. Va a afectar también a unas islas como Lampedusa, a Malta también y a las Islas Canarias sobre todo, entre otros contextos. Y digo sobre todo porque estamos viendo como la Ruta Canaria se ha intensificado en el año 2023 de una manera exponencial, han llegado muchas más personas de las que habían llegado en contextos anteriores, a pesar de que la ruta es estable, es estructural, es intensa y también tiene un nivel de dramatismo realmente insoportable. Estamos hablando de que personas que pueden llegar son personas que se van a mantener en esos espacios de contención, que nosotros los denominamos como lo que van a ser, espacios de detención y no salas de espera o no espacios de espera. Y hasta que decidamos, hasta que las autoridades decidan si esa persona tiene derecho a acceder al asilo, o al menos a que su caso sea estudiado, o no. Y si no lo es, tendrá que ser retornado. ¿Qué va a pasar con las personas que son inexpulsables? ¿Qué va a pasar con esas personas detenidas, con la salud mental de esas personas detenidas en esos espacios? ¿Queremos convertirnos otra vez o repetir la mala praxis de esos espacios de contención que experimentamos en el 2022? Es verdad que en un contexto de pandemia sanitaria que lo complicó todo, yo creo que tenemos que estar muy atentos a eso. Bueno, para hacer la siguiente pregunta, contextualizando la diferencia entre el migrante, vamos a llamarlo así, común, que llega en situación irregular por esa vía marítima, la ruta más mortal, más mortífera de Europa y una de las mayores del mundo en este sentido. Es el migrante común, pero luego está la figura particular del refugiado, para que la gente sepa cuál es la labor de SEAR. El refugiado es alguien que solicita, pues eso, refugio en otro estado, porque ha tenido que huir del suyo, pues por situaciones fundamentalmente políticas, por persecución y porque su vida corre peligro precisamente por esa cuestión. En Canarias ahora mismo, ¿cuántas personas en ese estado están bien, ya con la consideración de refugiados, bien esperando que el trámite se termine esclareciendo a su favor o no? Sí, yo creo que ha dado en el clavo, es decir, los flujos migratorios forzados, no olvidemos que no son flujos voluntarios, son de carácter mixto. Hay personas que vienen por una vulneración de derechos económicos, sociales y culturales, y otras personas porque ven vulnerado o se encuentran dentro del contexto de persecución que establece la ley de asilo, por los motivos que tú decías, y yo le añadiría también por su propia orientación sexual, violencia de género, situaciones de matrimonio forzado o de mutilación genital femenina, también entran dentro del contexto del asilo. En Canarias el año pasado, en el año 2023, han pedido asilo digamos que tenemos cifras solos a septiembre del año, porque no están todavía cerrado el año, alrededor de 8.000 y pico personas. Eso significa que también hay un número más significativo o superior o más intenso de personas solicitantes de protección internacional que en años anteriores. La mayoría de ellos son personas de origen venezolano, de origen colombiano, cubano, hondureño también, y luego hay personas de origen africano. Y entre los africanos hay una nacionalidad que destaca por encima de las demás, que es la de Mali. Y los de Mali están recibiendo protección. Casi prácticamente el 90% de las personas malienses que lo solicitan reciben protección porque está más que constatado la realidad de conflicto bélico que vive todo el país, ya no solo el norte de Mali, sino todo el país. Esa es la realidad que vivimos en Canarias, ¿no?
Y yo aprovecharía tu cuestión, porque es que es verdad que a veces centramos la realidad migratoria solo en la emergencia, y tenemos el riesgo, un alto riesgo de cronificarnos en ella. Y no, la realidad migratoria es mucho más compleja, es mucho más estructural. Hay personas que viven con nosotros ya y que también tienen procesos de vulnerabilidad social o con procesos de exclusión social o procesos integradores normalizados. Y hay otras personas que vienen de otra manera, vienen por avión. Por ejemplo, las personas latinoamericanas. Por tanto, la realidad migratoria es mucho más amplia, es mucho más poliédrica y centrarlo en las personas que llegan por costa es estigmatizar a las personas, es deshumanizarlos, es centrarnos solo en el foco mediático. Y eso es un error de percepción y un error de mirada. Efectivamente, si estamos hablando de 8.000 personas las que han solicitado asilo, las que están en esos trámites hasta el mes de septiembre, es fácil pensar que puede haber en torno de las 10.000. Y Por ahí. efectivamente aclarar que está muy bien que se haga siempre que viene Juan Carlos Lorenzo a esta casa, que no estamos hablando solamente de África, sino estamos hablando de que la migración o la petición de asilo, mejor dicho, pues es algo común a todos los estados y a los demás continentes. En todo caso, dice usted que han evolucionado las peticiones al alza. Ya en 2022 se Sí. dio un incremento, creo recordar, en torno al 22%, si no lo recuerdo mal. ¿Estaríamos un poco en unas cifras parecidas? Algo así, yo creo que el incremento puede ser, es un incremento sostenido y tiene que ver también sobre todo con personas que vienen del continente o de países latinoamericanos. También es verdad que el nivel de protección que reciben las personas es un nivel de protección, yo diría que relativamente irrisorio. El año pasado solo se protegía el 16% de las personas que lo solicitaban. La media europea está en el 38%, significa que hay 38 personas de cada 100 reciben algún tipo de protección. España realmente tiene estándares mínimos de protección y sobre todo creo que la gran dificultad del sistema de asilo en España está en que hay muchas peticiones de asilo. El año pasado 152.000 en todo el territorio español y eso es muchísimo. Somos segundo país tras Alemania y creo que por delante de Francia en ese sentido. España recibe muchas solicitudes, resuelve lentamente y protege poco. Esa sería para mí la conclusión. Resuelve lentamente porque hay casi 190.000 expedientes esperando para ser resueltos. Y eso genera una situación de incertidumbre en las personas. Hay expedientes que se resuelven con mucha más celeridad, hay otros que tardan demasiado. Se supone que en 6 meses debería estar resuelto. El músculo de la administración pública no llega para poderlo hacer así, ni siquiera en un año. Y hay personas que están 2 y 3 años esperando la solución de su solicitud de asilo. Y eso no puede ser. No puede ser porque mantienes a las personas en una situación. Pero es que luego el sistema tiene una gran perversión y es que hay un obstáculo fundamental y es la dificultad para encontrar una cita en la policía para pedir asilo. Eso es una cuestión que se generaliza en todo el Estado español. Están tardando entre 4 meses, 8 meses, y eso es inasumible, porque mantienes a las personas en una situación de incertidumbre y de irregularidad que ni siquiera pueden acceder al sistema de acogida teniendo necesidad de él, porque ni siquiera se ha podido acercar a decir yo quiero pedir asilo. Y esa es la gran lacra del sistema español. Claro, y son personas que no vienen aquí porque tengan casa, porque tengan solucionado el alojamiento. Son personas que necesitan buscar ayudas para poder subsistir. Vienen a sobrevivir. La mayor parte de ellos no tienen red de apoyo. Es verdad que, por ejemplo, una comunidad como la venezolana, quizás en Canarias, por ejemplo, tiene una red de apoyo mucho más amplia, ¿no? Y mucho más visible y mucho más manifiesta. Pero hay otras comunidades, otras nacionalidades que no. Y la mayor parte de las personas necesitan acceder al sistema de acogida e integración de solicitantes de protección internacional, que para eso está. Pero si no le permite dar el primer paso para poder acceder, significa que está en un limbo jurídico y una invisibilidad que está generando una situación de exclusión social brutales. Y al final son los servicios sociales comunitarios, las propias corporaciones locales, los propios municipios, los que tienen que hacerse cargo de esas situaciones de exclusión social, y muchas veces sin entender por qué una persona no puede acceder al sistema cuando está dentro del contexto del marco del asilo. ¿De dónde viene la mayor parte de los solicitantes de asilo en Canarias? Venezuela y Colombia principalmente, Venezuela de una manera destacada, Colombia, también personas que vienen de Cuba, otras pueden venir de Honduras, de Guatemala también, pero luego tenemos un número significativo también muy a colación de lo que ha sucedido con la ruta canaria por mar, que de personas solicitantes de asilo de origen senegalés, de origen marroquí y también de origen maliense. Tengamos presente que de las últimas embarcaciones, sobre todo que parte de Mauritania, muchas personas, prácticamente 100% personas de origen maliense. Y Mali es de las nacionalidades más protegidas. Sin embargo, Venezuela, paradójicamente, es de las nacionalidades en el que
el 90 y pico por ciento es denegado, pero también Venezuela tiene un plan B, y es que puedes mutar de una manera prácticamente automática a un permiso de protección humanitario y de protección internacional que te permite residir y trabajar durante un año. Pero esa posibilidad, que la ocupan prácticamente el 90 y pico por ciento de las personas venezolanas denegadas del asilo, no está abierta a todas las nacionalidades. Claro, pongámonos a pensar que una nacionalidad que de alguna manera supone un porcentaje muy alto en número y porcentualmente de las personas que solicitan asilo en España, ¿qué situación se produciría si esa denegación lo generara una situación de irregularidad sobrevenida? Sí, sí. Sería un caos, sería un caos. Tremendo. La despersonalización es tal de esta gente que, claro, llegan a un sitio donde es como... llegan a un sitio que es tierra, para ellos es tierra de nadie, es tierra de todos menos de ellos. Hace alrededor de un mes, la subdelegación del gobierno de Santa Cruz de Tenerife sancionó, multó o denunció a SEAR por empadronar migrantes en los centros de acogida. ¿Cómo es este asunto? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Yo voy a intentar resumirlo de una manera muy clara, ¿no? De todos los pasos que se han dado, ha habido una investigación en el que se considera que las situaciones de empadronamiento, que no llegaban ni al 8% de las personas que vivían en los hostales, que forman parte del sistema público de acogida de solicitantes de protección internacional, sistema público. Fuimos sancionados porque se consideraba que el empadronamiento era fraudulento. ¿Qué significa eso? Es una figura que está dentro de la ley de extranjería que habla de cuando consientes el empadronamiento sin que la persona viva en el hogar. Esas personas vivían en el hogar y luego nosotros lo que hemos hecho ha sido recurrir a esa sanción, obviamente porque no estamos de acuerdo con ella. Entiendo que la mejor manera de proteger nuestros derechos es ejerciendo nuestro derecho en un Estado de Derecho. Hemos recurrido a la sanción, desde la subdelegación del gobierno se nos ha confirmado, ¿no? Se nos ha denegado los recursos que hemos interpuesto, se nos ha confirmado, pero también hemos paralelamente establecido una queja ante el Defensor del Pueblo. Y el Defensor del Pueblo ha sido contundente en su recomendación. Él recomienda que la sanción sea eliminada. Recomienda que el análisis de la situación sea un análisis en profundidad de por qué consideramos nosotros que el empadronamiento, que es obligatorio, tiene que llevarse a cabo. Recomienda, además, o pide toda la información de situaciones similares que se hayan producido para analizar qué ha pasado y habla de que esa sanción tiene que ser quitada por dos razones fundamentales: de interés general y por una cuestión de principio de legalidad. Es decir, considera que la sanción está fundada en una aplicación incorrecta de la ley. Nosotros, pues es obvio que hemos vivido con incertidumbre este proceso y hemos vivido con satisfacción y también con mucha prudencia el hecho de que esa recomendación del Defensor del Pueblo, que ha estudiado el caso jurídicamente muy potente, de una manera muy sólida, igual que lo hemos hecho nosotros, pues estamos esperando que la delegación del gobierno, en concreto la subdelegación del gobierno en Tenerife, de alguna forma se manifiesta ante un recurso extraordinario de revisión que hemos presentado junto con la recomendación. Creo que la situación refleja de alguna manera el hecho de cómo analizamos o cómo nos acercamos a una realidad como las personas migrantes y las personas solicitantes de asilo desde un punto de vista de ciertos indicios de criminalidad que deberían haber sido tratados e investigados de una manera obviamente no punitiva, sino de otra manera si hubiera sido el caso. Nosotros pues asistimos expectantes y con mucho respeto también a las resoluciones de la propia administración y a las resoluciones y recomendaciones del Defensor del Pueblo. Insisto, ha sido contundente. Bueno, son menos de 11 minutos los que quedan para las 10 de la mañana. Estamos en la entrevista con Juan Carlos Lorenzo, que es el coordinador de SEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Canarias. El ministro Ángel Víctor Torres va a presidir la Comisión Interterritorial de Migración. Es una suerte de mando único, ¿verdad? Que un poco va a aglutinar pues todos los ministerios que tienen que ver con el asunto de la llegada de estas personas, la cuestión de la emergencia, todo lo que tiene que ver después con sus traslados o derivaciones, que como se conocen a otros territorios de la península. Esto es lo que había pedido el gobierno de Canarias. ¿A usted qué le parece ese instrumento? ¿Y qué le parece también, paralelamente, la figura del expresidente de Canarias, pues al frente de esa
de ese órgano. Una de nuestras reivindicaciones a la hora de, o propuestas diríamos, para abordar de una manera mucho más eficaz, mucho más útil, mucho más efectiva la realidad migratoria era generar espacios de coordinación y de cooperación. Yo creo que la creación de un órgano como la Comisión Interministerial de Migraciones es una buena decisión. Es una buena decisión porque de alguna manera estableces un espacio en el que se van a canalizar todas las actuaciones de diferentes ministerios, interior, inclusión, adolescencia, si no me equivoco, no, juventud se llama ahora, e infancia, transportes y asuntos exteriores, para poder de alguna manera alinear las políticas. A mí me parece que eso siempre viene bien, viene muy bien, simplifica la interlocución y posiblemente, vamos a esperar también al decreto que lo regule para conocer sus funciones, posiblemente le dé mucho más eficiencia al sistema. Y por otro lado, que la figura de Ángel Víctor Torres sea el Ministerio de Política Territorial, el Ministro de Política Territorial, sea la elegida para poder canalizarlo, yo creo que tiene que ver con dos cuestiones. Una, con que el propio ministerio tiene como funciones propias el hecho de coordinar las políticas del Estado con las comunidades autónomas y las entidades locales, además de coordinar y trabajar en colaboración con las delegaciones del gobierno. Me parece que es el ministerio que tiene más capilaridad en el territorio. Y por otro lado, la figura de Ángel Víctor Torres es una figura que conoce la realidad en profundidad, que la ha gestionado en su mandato anterior como presidente del gobierno. Yo creo que también tiene una sensibilidad concreta con respecto a las cuestiones que tienen que ver con la vulnerabilidad de las personas, y lo que nosotros pretendemos es que sea un elemento obviamente facilitador de todo lo que tiene que ver la interlocución con Canarias, en una realidad que conoce, una realidad en la que él se ha manifestado de una manera también contundente y clara a lo largo de su presidencia. Yo creo que incluso ahora, desde sus primeros inicios como ministro, entendemos que es un elemento positivo también, ¿no? Que sea él y que se cree ese órgano. Vamos a ver cómo evoluciona. En cualquier caso, yo creo que empezar a andar siempre es una buena posición. Es verdad que no estamos ahora mismo en periodos preelectorales, por lo menos que afecten a Canarias, pero ¿no le inquieta que sea una figura demasiado política la del ministro Torres al frente de esta cuestión, que ha sido... que es verdad que siempre se han tratado de buscar espacios comunes en Canarias, con los demás partidos estén o no en el gobierno, pero ¿no cree que esto pueda convertirse en algún momento, no digo ahora, en un, no sé, en algo así como un arma arrojadiza o un riesgo de algún polvorín político innecesario? Bueno, yo creo que lo que sí supone un elemento innecesario es la visión partidista de una realidad como las migraciones y el asilo. Eso sí que supone un alto riesgo. Que pueda ser una vertiente extremada o excesivamente política, no lo sé. No lo sé. Yo lo que sí diría es una cosa, y es, si hemos dicho por activa y por pasiva, lo ha dicho la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, también lo ha dicho Ángel Víctor, de despolitizar, no entendamos las migraciones como un elemento partidista de refriega política, sino como una cuestión de Estado. Yo creo que se ha repetido en muchas ocasiones hay que decir que en Canarias, esa mayoritariamente, en los últimos, sí, podríamos decir, 20 años, creo que sí se ha entendido perfectamente eso en el Parlamento. No ha habido esas luchas verbales o dialécticas con la inmigración de por medio, por lo menos de una manera tan clara como sí ha ocurrido a lo mejor en el Congreso de los Diputados. Sí, yo creo que lo que hay que hacer es alinear también esa actitud en el que en Canarias, digamos que hemos puesto por delante de todo, pues el proteger a las personas, el saber que hay que gestionar esto porque nos afecta a todos y nos afecta como sociedad. También que esa misma forma de funcionar, ese método, también sea exportable. Es decir, el Parlamento Canario, si no me equivoco, tú me corriges porque eso lo sabes tú perfectamente, ha sido de los parlamentos en que más se han consensuado todo lo que tiene que ver con el desarrollo legislativo de normas a lo largo de estas legislaturas. Por tanto, tengamos la misma actitud conciliadora, de coordinación, de cooperación con respecto a materia migratoria, porque sí que es una cuestión de Estado. Yo creo que el gobierno del Estado lo ha dicho por activa y por pasiva, y creo que Canarias también lo ha dicho en la misma medida y con la misma intensidad. Por tanto, seamos coherentes con lo que decimos y actuemos en consecuencia. Sí, sobre todo a partir de la crisis de los cayucos de 2006. 2006, sí. El consenso en torno a este asunto ha sido mayoritario. La verdad que sería deseable que siguiese. ¿Qué opciones reales da que pueda resolverse a corto plazo la distribución de menores migrantes entre comunidades que no sean solo la Canaria? Se lo digo porque esto que va a ser labor precisamente del ministro Torres, pero implica modificaciones legales que ya sabe usted
que no son fáciles de resolver, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista administrativo y directamente burocrático. Lleva razón. La realidad es que para nosotros las personas extranjeras menores de edad no acompañadas son el colectivo de mayor vulnerabilidad que existe ahora mismo en la población migrante en Canarias, junto con las especiales vulnerabilidades que pueden tener mujeres, mujeres embarazadas, mujeres víctimas de trata. Es decir, 4.500 niños y niñas no pueden ser gestionados por una comunidad autónoma, porque es prácticamente imposible desde el punto de vista pragmático y operativo desarrollar un proceso y un proceso, sí, una dinámica integradora, inclusiva y educativa con ellos. Es prácticamente imposible. Por tanto, el hecho de que se quiera, y yo creo que se ha manifestado también desde el Ministerio de Inclusión, el Maasais, la ministra, lo dijo el otro día. Creo que Ángel Víctor Torres ha sido también uno de los elementos en los que ha motivado o que ha conformado su argumentario migratorio cuando era presidente del gobierno y ahora que es ministro también. El gobierno de Fernando Clavijo, Candelaria Delgado, también hablan de eso. Es decir, necesitamos cambios normativos para que también la obligatoriedad y la coercibilidad de la ley esté presente. Los cambios normativos no son fáciles, tienen que llegar a consenso, hay que analizar todo la amalgama legislativa que tiene que ser modificada en mayor o menor medida, con mayor o menor intensidad, analizarlas con detenimiento para que eso se pueda hacer posible. Y no es un trámite fácil, es un trámite que requiere tiempo. Pero paralelamente se puede seguir caminando en aquello que la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia acordó en julio creo que fue del 2022. Es decir, establezcamos un plan de contingencia, existe ese plan de contingencia, esa dinámica, ese marco, para que podamos desarrollar o podamos establecer X números de personas que sean derivadas a otras comunidades. En aquella época, en aquel momento se hablaba de 700. Creo que de aquella época ahora solo han sido trasladados 400, nos faltan otros 300. Pero creo que se puede seguir avanzando por ahí. Y además aprovechando, como lo han manifestado nuestros responsables políticos, que las autonomías no se niegan, de hecho se muestran favorables a la acogida. Pues seamos coherentes. Hagamos aquello que estamos diciendo y que manifestamos, por ejemplo, en la última conferencia sectorial de migraciones, para que eso sea posible, porque se necesita descongestionar el sistema para trabajar con racionalidad y para trabajar también de una manera mucho más profunda desde el ámbito educativo y el ámbito integrador. Es fundamental y para Canarias yo creo que es uno de los acentos principales, ¿no? Junto con el hecho de evitar la inequidad territorial de islas no periféricas que requieren pues, de un apoyo mucho mayor para que puedan dar una respuesta mucho más garantista. 2023 ha sido el peor año de la Ruta Canaria de la migración procedente de África. Cuando digo el peor año no lo digo porque hayan llegado más personas, sino porque muchas no llegaron. Efectivamente. Son datos que se conocieron ayer. Más de 6.000 fallecimientos en Canarias. Decía que más de 6.800 en toda España. ¿2024 va a ir a peor? Miguel, no lo sé. Lo que sí sé es que es insoportable el saber que han muerto en la ruta 17 personas al día. Y entre ellas, un niño o una niña cada día. Eso es insoportable, tenemos que vencer la indiferencia entre un dato de ese tipo y sobre todo humanizar el dato, o sea, poner mirada y rostro en el dato, porque no solo son las personas que desaparecen, las personas que fallecen, también son las personas y los proyectos de vida y las familias y los amigos de esas personas que quedan en una situación también altamente vulnerable o bastante fragilizada desde el punto de vista emocional y material. Creo que tenemos que hacer algo con respecto a esto, no dejarnos vencer por la indiferencia, no dejarnos de alguna manera invisibilizar o invisibilizar una realidad de este tipo que tiene que ser denunciada día a día, pero sobre todo buscando alternativas. Y las vías legales y seguras es una de ellas y por ahí abogamos. ¿Está de acuerdo en una mayor acción del Frontex, el sistema el gran hermano de la vigilancia de la frontera entre África Occidental y Canarias? El Frontex es una herramienta que legitima y que está al servicio de las políticas de retorno y estabilización de fronteras. Esa no es la visión que tiene SEAR, ni tiene ese sector social que trabaja con migraciones y con asilo. El Frontex no es una política de cooperación, no es una política, como he escuchado en muchas ocasiones, que parece que es una política de cooperación al desarrollo, una herramienta. No lo es. Es una herramienta de contención. ¿Salva vidas? Sí, cuando detecta, pero el Frontex es obvio que no está pensado para garantizar derechos, está pensado para redundar en la securitización de la frontera, para externalizarlas y blindarlos aún más. Juan Carlos Lorenzo, coordinador de SEAR en Canarias, muchas gracias por venir a la radio pública. Muchas gracias a ti, Miguel, y encantado de estar aquí. Mucha suerte. Gracias, igualmente.